Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que buscar exactamente dónde podemos intervenir con la estadística a través de un software en un proceso o en un servicio. Entonces, ahí empieza la aplicación y empieza la intercepción entre la estadística y la calidad. Si me voy al concepto teórico de calidad, decimos que en términos muy generales y en términos muy prácticos, dice que calidad es todo aquel eh, producto o servicio, bien o servicio, que nos cumple ciertas características de calidad que le permiten la satisfacción al usuario o al cliente o consumidor, ¿no? Si partimos de ello, entonces tenemos que elaborar productos, tenemos que elaborar servicios de tal manera que ese cliente, ese usuario, quede satisfecho con sus expectativas, con sus necesidades, más que nada en primer término, con sus necesidades, sus requerimientos. Y si nosotros podemos hablar de que le podemos superar sus expectativas, bueno, pues entonces ya estamos hablando de un plus más a nuestro producto o servicio. Para lograr ese plus o para cumplir con los requisitos o requerimientos del cliente, pues entonces podemos voltear y decimos, ¿sabes qué? Hay muchas herramientas estadísticas. Y dentro de estas herramientas estadísticas o estas herramientas estadísticas las utilizar, las podemos aprovechar dentro de un software. Ese software que es la 9. Este software es muy amplio. Empiezo a platicarles rápidamente porque me interesa mucho hacerles algún ejemplo comunidad. Me interesa mucho hablar de que este software es muy amplio. En realidad, este software tiene toda la estadística que ustedes conocemos en los libros, que conocemos en alguna de las partes. Sabemos demasiado y tenemos muchas áreas. Ustedes saben que la estadística se divide en dos grandes áreas, en la descriptiva, estadística descriptiva y en la estadística inferencial. Si hablamos de la estadística descriptiva, pues su nombre lo dice que nos va a describir cuál es el comportamiento de algún proceso, cuáles son las calidades o las especificaciones de algún producto o servicio, las podemos medir. Entonces, prácticamente es cómo nos dice la estadística descriptiva, nos dice cómo está el proceso, cómo está funcionando, cómo funcionó, cuál fue su comportamiento. A partir de esa estadística descriptiva, entonces podemos brincar a la estadística inferencial. Y cuando vamos a la estadística inferencial, entonces en función a los resultados de la estadística descriptiva, podemos hacer decisiones, podemos mejorar el proceso. Entonces me voy a hacer un diseño de experimentos o me voy a hacer una ANOVA y entonces empiezo a trabajar con mejoras del proceso. Aún así, todavía hay otra área por ahí que le dicen la estadística aplicada. Y la estadística aplicada es la combinación de la descriptiva con la inferencial. Entonces, les hago este panorama estadístico porque todo esto que les estoy platicando está y lo contiene el software Unitat. Lo que hoy vamos a platicar y lo que hoy vamos a ver, hagan de cuenta que es lo mínimo. O sea, es lo mínimo y solamente les voy a demostrar, voy a hacer una pequeña demostración de qué tan importante es el software para lo que nosotros queramos hacer dentro de un proceso. Y entonces decimos que Minitab tiene una gran cantidad de herramientas, tiene muchas variantes en lo que se refiere a las dos áreas de estadísticas que nos van a ayudar a mejorar mi proceso, a establecer mejores productos y de esa manera voy a cumplir con las necesidades y requerimientos de mis clientes. Esa es la parte de estadística general, ¿no? Si ya me voy de esa parte de general, me voy algo más específico a comentarles, entonces yo digo, una de las áreas de la estadística y del software limitado es el control estadístico de procesos. Ya me voy metiendo un poquito más específico. Entonces decimos que el control estadístico de procesos, pues tiene gran importancia en lo que se refiere a esa parte del control estadístico de procesos.
El control estadístico de procesos, cuando ya lo vemos desde el punto de vista industrial, hay ese control estadístico, hay tres ejes principales importantísimos para ese control estadístico de procesos. Los primeros tres ejes o los tres ejes más importantes es que yo tengo que conocer y tengo que calcular lo que siempre conocemos por ahí, el promedio, la media o el centro del proceso. ¿Sí? Ese es un eje que me permite saber cuál es el promedio de mi proceso, de la información que me está generando mi proceso y que la cual yo puedo analizar. Entonces necesito saber cuál es el promedio. Otro eje principal es conocer la variabilidad del proceso. ¿Qué tanto está variando de una pieza a otra en cierta especificación de calidad? Entonces, necesito conocer la variabilidad de mi proceso. Esa variabilidad del proceso la voy a conocer a través de el cálculo de la desviación estándar. Entonces, yo quiero saber y quiero conocer cuál es la desviación estándar de mi proceso. Y entonces, cuando yo quiero conocer pues, la desviación estándar, pues entonces ya puedo saber exactamente cuál es mi promedio y cuál es la variación de mi proceso. Y entonces ya tengo los dos primeros ejes centrales de mi control estadístico de procesos. Y viene un tercero, que es la estabilidad del proceso. Y yo digo, ¿este proceso es estable o no es estable? Y cuando hablamos de procesos estables o no estables, me estoy yendo a la imaginación y me estoy refiriendo exactamente a lo que son gráficos de control. Entonces tengo que utilizar gráficos de control. Un gráfico de control me describe el comportamiento del proceso y ese gráfico de control me permite conocer la estabilidad del proceso. Entonces, son las tres grandes, yo le llamo directrices o ejes de mi control estadístico de procesos, que es el centro o la media, la variabilidad, que es a través de la desviación estándar, y la estabilidad, que es a través de gráficos de control. Recuerden que los procesos los podemos medir a través de dos tipos de datos, de variables y atributos. Y entonces estamos hablando de que de esa manera o de esa forma, pues yo puedo estar estableciendo cómo podemos manejarlo, cómo podemos controlarlo, cómo podemos estudiarlo, cómo podemos mejorar ese proceso. Entonces, para poder hacer eso, pues también necesito estar seguro que toda la información que yo tengo cumple con ciertos requisitos. Y esos requisitos, estoy hablando de que tengo que saber si el comportamiento de esos datos que yo estoy recolectando son, como lo conocemos estadísticamente, si es un comportamiento normal. Y ahí hago referencia a la famosa campanita de Gauss, que es donde nosotros decimos, este es un comportamiento normal. Entonces, hay que hacer una prueba de normalidad con respecto a los datos, para que yo esté seguro que realmente lo que estoy haciendo y lo que voy a analizar y lo que voy a estudiar me va a dar el resultado correcto, el resultado óptimo. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a hacer pruebas de normalidad de los datos. ¿El comportamiento de mis datos del proceso es normal o no es normal? También hay otra forma de comprobarlo. Cuando validamos esa información, tenemos que validar. Y esa validación es a través del sistema de medición. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es un estudio de R&R, ¿sí? Estadísticamente hablando, también que está en el software. Cuando ya tengo toda esa información, entonces puedo estar hablando de que todo esto es mi proceso, es de forma interna, cómo está mi proceso. Y por ahí, no sé si han escuchado, pero dicen, ahí está la voz del proceso y está la voz del cliente. Cuando hablamos de la voz del proceso, es lo que les estoy comentando. Ahorita lo estamos platicando. En teoría, ahorita vamos a ir al software militar y lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir platicando otra vez, nuevamente, ¿no? Entonces, esta es la voz del proceso. ¿Cuándo voy a
voy a ver o voy a escuchar la voz del cliente? Bueno, cuando yo conozca qué es lo que quiere el cliente. Y entonces me voy a las especificaciones establecidas por el cliente. Y entonces ese análisis de procesos me traduce o me lleva a determinar los índices de calidad. Y entonces la capacidad del proceso la podemos determinar y conocer a través de índices de calidad, como algunos que por ahí conocemos, como es el CP, CPK, el PPP, el PPK, principalmente esos 4 índices de calidad. Y entonces ya estamos hablando que ya estamos en el área de calidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos las especificaciones establecidas por mis clientes. Y entonces yo ya puedo saber exactamente cómo está mi proceso comparado con lo que quiere el cliente. Y entonces en ese momento estoy haciendo la intercepción entre mi estadística y la calidad establecida por los clientes. Esa es la razón por la cual en un inicio yo les comenté que la estadística la puedo tener, la podemos saber mucha estadística, podemos tener mucha estadística, pero si no la combinamos, si no la interceptamos en el punto adecuado con mis procesos, con los estudios, entonces se me va a dificultar mejorar mi calidad. Entonces, esa es la razón y esa es la teoría en un momento determinado. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con la estadística? ¿Cómo la podemos aplicar para mejorar la calidad de mis procesos, de mis productos, de los servicios y que mis clientes estén más satisfechos? Si mis clientes están satisfechos, van a ser clientes fieles. Y si son clientes fieles, pues entonces está garantizada la estabilidad económica, financiera, productiva de la empresa. Entonces, eso es lo que se pretende, que una empresa esté garantizada, que esté soportada por los clientes, porque los clientes finalmente son los que deciden si nos compran unos de nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, tenemos que enfocarnos qué quiere, qué es lo que necesita el cliente, y de acuerdo a eso, pues nuestros procesos los medimos, los sacamos y los mejoramos en función a esas necesidades del cliente. Bajo este esquema, estoy hablando entonces que es la importancia, en este caso, de un software conocido como Mintat 19 a la calidad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya no voy a dejar de estar hablando, y vámonos directamente a lo que es el software. Déjenme presentarles. A ver, tengo quiero compartir la pantalla y me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Dai, ¿puedes darle permiso al profe de compartir, por favor? Listo. Listo, profe. Ok, ahora sí, gracias. Vamos a iniciar con el software Minitab. Me dicen si lo observan. Esta es la famosa pantalla Sí, se de ve, profe. presentación del software Minitab. Ok, me confirman, si no, es que vemos qué hacemos, ¿no? Ok, yo rápidamente les puedo dar rápidamente una sesión del software Minitab donde tenemos diferentes comandos, tenemos diferentes herramientas. Y nosotros podemos, desde la parte que es lo más común, lo que nosotros tenemos la forma de los datos. Nosotros podemos ordenar, desordenar, combinar datos, generar datos. Podemos hacer muchas cosas de lo que es datos, ¿no? Entonces, nosotros podemos podemos recolectar información, traerla a mitad y ordenarla.
si de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. Entonces, es una gran ventaja lo que nosotros tenemos en esta parte. Tenemos una calculadora que aparte de hacer las operaciones, nos trae otras cosas como, por ejemplo, generación de datos, estadísticas por columnas, por filas, estandarizar. O sea, me trae mucha infinidad de esto. Estos dos, tanto datos como columna, o estos comandos me permiten organizar mi información hasta ese punto, ¿no? Me permiten hacer algunos cálculos, obviamente. Pero cuando entro a estadística, esa estadística que yo ya empiezo a tener la estadística que utilizar como estadística básica. Ustedes ven todas las cosas que tenemos por aquí. No me voy a meter con todas por el momento, simplemente estoy explicando. Tenemos lo que es la parte de regresión, desde la simple hasta la múltiple. Todo lo que ustedes vean de regresión, aquí la tenemos. Tenemos todo lo que es el estudio de ANOVA, completito, diferentes presentaciones, diferentes gráficos que me permiten interpretar de diferente manera las estadísticas. Tenemos lo que es diseño de experimentos, desde el más simple hasta el más sencillo, el más completo, yo le llamo. Tenemos gráficos de control, tanto variables como atributos. Tenemos todo lo que es gráficos de variables. Tenemos herramientas de calidad, como ustedes lo pueden ver aquí, gráficas de corrido, de Pareto, diagrama de Cauchy. Tenemos muchas gráficas o herramientas que me permiten saber, por ejemplo, una de las más importantes o más aplicadas es este análisis de capacidad y Six Plus Capacity. Entonces, estas herramientas las vamos a ver ahorita. Tenemos lo que es confiabilidad y supervivencia. Tenemos lo que son planes de prueba, análisis de distribución, análisis de garantía, todo lo que nosotros sabemos y podemos determinar, por ejemplo, fiabilidad. Muchos productos tenemos por ahí fechas de caducidad y todo eso. Aquí es donde nosotros podemos calcular y determinar esa parte, ¿no? Con ayuda de información estadística. Tenemos análisis multivariado, gráficas de multivariables, donde nosotros podemos manejar y analizar diferentes variables. Tenemos series de tiempo, tablas, y cuando algo bien chistoso o bien importante también, cuando nuestros datos no tienen tiempo normal, entonces tenemos la sección de datos no paramétricos. Y entonces podemos empezar a trabajar con una serie de este tipo de combinaciones para poder tener resultados más óptimos, ¿no? Pruebas de equivalencia y todo esto, ¿no? Entonces, esta parte ya es estadística, 100% estadística. Si nos vamos a gráficas, pues tenemos gráficas de dispersión, de matriz, todo el tipo de histogramas, de puntos, tallas, gráficas de distribución de probabilidad, todo lo que son gráficos los tenemos aquí. Tenemos vista que ya nos salimos de por ahí, pero tenemos un asistente que nos ayuda también mucho a manejar, principalmente de las herramientas más comunes y que nosotros podemos utilizar de una u otra manera, los podemos hacer más práctico, ¿no? Entonces, esta parte también es importante. Eso es lo que tiene Minitab. Si ustedes observan, es un mundo de estadística. Tenemos toda la estadística que podemos imaginar o que podemos conocer y podemos aplicar, está en este software Minitab. Hay una variante por aquí, que es un complemento de Minitab, Minitab Workspace. Ese Minitab Workspace me permite, por ejemplo, es más administrativo y me permite manejar, por ejemplo, no sé, BSM, que son cadenas de valor. Puedo elaborar la cadena de valor en Minitab Workspace. Entonces, es bastante útil esta parte, ¿no? Ese es el software militar. ¿Qué contiene aparte de todo esto que les acabo de mencionar? Bueno, tiene una hoja de cálculo, una hoja de trabajo que yo le llamo, que son diferentes, tiene N números de hojas, yo puedo generar diferentes hojas, puedo trabajar con diferentes hojas, puedo trabajar textos, números, todo lo que yo pueda manejar en cuestiones de información, lo puedo procesar, lo puedo analizar en esta hoja de trabajo. ¿Ok? Ese es a grandes rasgos lo que es Minitab. Me pasaría yo muchas horas platicando y irme más a detalle con cada uno de ellos, pero bueno, no es la intención ahorita. Les voy a plantear un ejemplo. Voy a
a manejar un ejemplo. Vamos a presentarles, voy a jalar información. Y yo tengo un archivo Excel, esa es una ventaja que tiene Minitab, que yo puedo tener mi información en un Excel, una hoja de Excel, y lo puedo jalar inmediatamente a lo que es la hoja de trabajo de Minitab. Yo voy a jalar solamente la información y ahorita les comento de qué se trata. Yo me ubico en la primera, en la hoja de trabajo, la primera fila o el primer renglón, normalmente lo utilizamos para lo que son los nombres, es texto, y podemos manejar acá, ¿no? Y más abajo, a partir del renglón 1, entonces podemos trabajar lo que es los datos. Me voy a ubicar en esta parte y le voy a dar a pegar celdas y entonces yo ya puedo utilizar, ¿cómo se llama? Esta parte de aquí y yo tengo toda mi información acá. ¿De qué se trata estos datos? Bueno, les voy a platicar. Yo tengo un ejercicio, o bueno, se me ocurrió plantear y tener por ahí información. Tengo información de algunos ejemplos de procesos reales y se me ocurrió tomar uno de refrescos. Bueno, por mi trayectoria yo trabajé muchos años en Coca-Cola y bueno, hay por ahí información todavía reciente que intercambio con los amigos. Y bueno, estos números me representan la cantidad de gas carbónico que trae un refresco. No les voy a decir la marca ni el sabor, pero o bueno, se los puedo decir, es un refresco, todo el mundo sabe que hay un refresco Fanta, sabor naranja, y bueno, ese refresco Fanta, sabor naranja, dice que tiene estas cantidades de gas carbónico. Destapamos un refresco, nos lo tomamos y sabemos que tiene gas. Unos refrescos tienen más, otros refrescos tienen más, me refiero a marcas, me refiero a sabores. Pero si hablamos de esa marca y de ese sabor, entonces yo tengo aquí 120 datos. ¿Qué quiere decir esto? Que se hicieron pruebas en 120 refrescos. Hay un equipo especialmente que nos permite medir la cantidad de volumen de gas carbónico que trae cada refresco. Entonces, esos resultados de ese gas carbónico es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, medimos, yo tengo 120 datos aquí. Yo puedo utilizar los datos así, como están, pero también los puedo ordenar. Minitab me permite ordenar estos datos para que yo pueda manejarlos de una manera, pues a lo mejor más práctico, ¿no? Los puedo utilizar así, insisto, pero me puedo quitar puedo optimizar, ese es el término, la organización de los datos para poder trabajar más eficientemente. Entonces, a esta yo le voy a poner, ¿qué le voy a poner? CO2. Vamos a poner así. Vamos a manejarlo como CO2. ¿Ok? Ya tengo CO2. ¿Qué quiero? Señalo todos estos datos. Los señalo. Y a lo mejor me voy acá a datos y yo los quiero apilar en una sola columna. Y entonces me voy para acá, le doy a apilar. Y si ustedes observan, los tengo en un grupo y los quiero en una sola columna. Los puedo poner por bloques de columna. O también los puedo poner por filas. Me interesa ponerlo en una sola columna. Entonces le doy columna y entonces me dice que voy a seleccionar o que debo seleccionar todos los datos, todas las columnas que tengo. Le doy seleccionar y ya me dice que voy a apilar todos los datos de las columnas C2 a C12. Me dice que si los quiero armar en una hoja de trabajo nueva. No, yo le digo, yo la misma hoja. Y entonces, como le digo que la quiero en la misma hoja, me diré en dónde quiero ubicarlo. Pues a mí se me ocurre ponerle C1. O sea, en la primera columna, donde ya tiene el título, que le anoté C o 2. Y le doy a aceptar. Y en automático, ahora, yo en la columna 1, donde dice CO2, tengo los 120 datos.
¿no? Copio 110. A ver, ¿qué hice? O copié mal desde el inicio. Déjenme rectificar. Ok. Vamos a, parece que yo fui el del error. Me regreso. C2. Ajá. C12. Ok, vamos a hacerlo así. Le dimos que sí. Y ahora sí ya tengo todos los datos. Tengo 10. Ok. Vamos a dejarlo así. Entonces, no nos interesan mucho los datos, la cantidad de datos, pero vamos a dejarlo así. Entonces, yo puedo ya trabajar con mis datos, que tengo una fila, en una sola columna, perdón. Los tengo ya aquí. Yo los puedo manejar aquí. Me voy a quedar con estos datos, con 110 datos. Los vamos a manejar y entonces yo ya tengo aquí mis datos. ¿Qué es lo que necesito primero hacer estadísticamente? ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos que hacer, comprobar si tienen un comportamiento normal este proceso? Entonces, lo primero que tengo que hacer es comprobar si todos estos datos a la hora de graficar y si tienen un comportamiento normal. Si tienen un comportamiento normal, pues entonces ya soy feliz y no tengo que hacer ningún ajuste. Si no tienen un comportamiento normal, entonces yo tengo que hacer algún ajuste. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver si esto, ¿no? Entonces me voy a gráficos y me voy a la parte de gráfica de probabilidad. Le doy clic, me aparece esta ventanita y yo quiero la individual. Ya está seleccionada. Le doy a aplicar y voy a seleccionar CO2. Selecciono CO2. En distribución, si quieren lo abrimos. Aquí yo puedo cambiar la distribución. Si ustedes observan, tengo diferentes comportamientos, pero la que me interesa y la que estoy haciendo es normal. La media de la desviación estándar no la conozco, lo voy a dejar en blanco, no me impide nada. Entonces, lo dejamos así. En escala, pues ya prácticamente el software me establece toda la escala, y ya no modifico nada. Etiquetas, pues si yo le quiero poner el nombre, pues le pongo un nombre, le pongo aquí, a ver, contenido, de CO2. ¿Ok? Si quieren, le ponemos el subtítulo, le pongo, no sé, se me ocurre mi Fanta naranja para que yo sepa de qué estamos hablando. Y aquí yo le puedo poner unos 600 mililitros. Entonces le voy a aceptar para las etiquetas, ¿no? No quiero más que una sola gráfica, es lo que yo necesito, entonces la dejo así. Opciones de datos, también no le voy a cambiar nada, absolutamente nada, el software ya me los da de forma automática, y entonces le doy a aceptar. Y el software me elabora esta gráfica. ¿Qué es lo que yo puedo interpretar o manejar en esta gráfica? Bueno, yo digo que a simple vista, si ustedes observan, tengo 3 líneas en color rojo. Los límites y la línea central. Si ustedes observan, los puntitos azules son los valores de los datos que yo tengo.
como todos los datos, a simple vista, todos los datos están sobre o dentro de los límites, entonces puedo determinar que es un comportamiento normal de mis datos. Y entonces lo puedo utilizar tranquilamente y feliz de la vida porque no voy a tener ningún contratiempo. En este recuadrito tengo la información necesaria, donde me calcula la media. Ahora ya sé que la media de todos estos datos es de 2.601, la desviación estándar es de 0.05366 y el número de datos tengo 110 datos. Tengo la, ¿cómo se llama? La parte ADN es la normalidad de Anderson y me da 541. Pero lo más importante es este valor P. Este valor P, como yo estoy trabajando al 95%, entonces todos los valores, si yo tuviera un valor menor a 0.005, quiere decir que entonces mis datos no tienen un comportamiento normal. Pero en este caso estoy viendo que tengo 0.162. Este valor es mayor a P. Por lo tanto, esto me demuestra que tengo un comportamiento normal de datos. Y eso me da cierta tranquilidad, me da cierta garantía de que todo lo que voy a hacer más adelante es correcto y está bien hecho. ¿Sí? Entonces, ya es muy importante inicialmente hacer esta prueba, porque de esta manera yo puedo empezar a trabajar con más confianza porque estoy verificando mis datos. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer ya más tranquilamente esta parte. Entonces, lo primero que se me ocurre a mí, o la primera herramienta que yo puedo empezar a utilizar con Minitab para conocer cómo está mi proceso, pues entonces me voy a gráficos y se me ocurre a mí hacer un histograma, lo que ustedes por ahí conocen también. Me voy a hacer un histograma y lo quiero con ajuste. Le doy a indicar con ajuste, me da aceptar y pues obviamente voy a identificar los valores de CO2, lo selecciono. También le vuelvo las escalas ya están establecidas. Las etiquetas, pues le vuelvo a poner que le anoté, contenido de CO2. Le puse aquí Fanta, naranja. Y aquí le puse 600 mililitros. Perdón. 600 mililitros. Le voy a aceptar. Mostrar datos, ya me los da por favor. Dice que yo quiero un histograma, por lo tanto es en barras. Gráficas múltiples no me interesa. Opciones de datos, pues ya también están especificados. No le tengo que cambiar nada y le doy a aceptar. Y entonces ya me da un histograma. ¿Para qué me sirve este histograma o para qué lo quiero? Bueno, pues entonces estoy viendo cuántos datos tengo de acuerdo a las categorías. Y entonces yo digo que esta línea rojita que ustedes observan acá es una famosa representación de la campana de Gauss que me está demostrando un comportamiento normal. Esta línea roja o esta campana se forma de acuerdo a la información de cada barra. Entonces me dice que tengo un comportamiento normal. Pero sí me preocupa porque, por ejemplo, aquí yo tengo poquitos datos, pero tengo muchos datos en esta barra, pocos datos cuando debería ser al revés. Esta barrita debería estar aquí y esta otra debería estar hasta el final. O aquí viceversa, ¿no? Esta barra debería estar antes y esta después. Entonces, sí empiezo a observar cómo está mi comportamiento de proceso. Vamos a pensar que, ¿cómo se llama? Que nosotros podemos trabajar de una manera más práctica, de una manera más, pues yo le llamaría viendo cómo está el proceso, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, ¿les parece si les vamos a establecer algunas líneas de referencia? Y entonces, si yo le anoto, según esto, el estándar de calidad
o los límites del proceso, me dice que lo mínimo que debe llevar este refresco es 2.5. Y lo máximo que debe llevar es 3.0. Por lo tanto, la media debe ser 2.75. Y el límite superior dice que debe ser 3.0. Asigno los datos y se los inserto de una vez a la gráfica. Si yo hago esto, entonces puedo hacer una línea. Bueno, se la puedo dejar así, pero se lo voy a hacer más de otro color. Puedo poner este color, puedo hacerla más grande. Pongo 4 y le doy a aceptar. Y ya tengo aquí identificada mi línea de límite de control, de especificación. Le doy este color, parece que fue este, con una anchura de 4. Y también puedo hacer esto, aquí. Puedo hacer esta parte y le doy a aceptar. Estas son mis especificaciones. Esto es lo que quiere el cliente. El cliente dice que me acepta refrescos mínimo con 2.5. Y su límite central de especificación 275 y máximo me acepta refrescos con 3 volúmenes de gas. ¿Dónde está mi proceso? ¿Cómo lo podemos observar? ¿Es bueno o es malo? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar a analizar nuestro proceso? Pues este proceso así como está, ¿qué significa? ¿Cómo está saliendo el refresco? ¿Cómo estamos enviando el refresco a nuestros clientes? De acuerdo a la cantidad de CO2, de gas. ¿Cómo se está yendo? ¿Con mucho o con poco gas? ¿Con mucho gas? ¿Con mucho gas? ¿Alguien opina lo diferente? ¿Con poco gas? ¿Un ¿Qué es lo poco? mínimo que... con poco gas, ¿qué es lo mínimo que me pide el cliente? Me pide lo mínimo 2.5 y lo máximo 3.0. El término medio 2.75. ¿Dónde están los datos de mi proceso? ¿Dónde está mi proceso? De la media hacia atrás. Y entonces yo necesito saber cómo está mi proceso. Para eso los voy a comprobar con la estadística básica. Y entonces me voy a la estadística básica y le doy calcular estadísticos descriptivos. Le doy señalar y no le voy a poner las estadísticas, simplemente me interesa saber el estadístico y me da esta información. La variable es el CO2, tengo 110 datos, la media, ya me la había dado una gráfica, pero es 2.6011. Me interesa mucho la desviación estándar, 0.5337. ¿Y cuál es el valor mínimo que tengo en mis datos? 2.49 y el valor máximo que me interesa es 2.73. Entonces la media, o la mediana, perdón, 2.60. Entonces, si ustedes observan, este 2.73 no llega a 3. Significa que entonces estoy hablando de que este histograma me está representando de manera como se los estaba yo planteando, que está más hacia allá de lo que nosotros podemos trabajar con el famoso límite de especificación. Entonces, ya sé que mi proceso, que mi producto, que mi refresco, lo estoy enviando con poco gas. ¿Sí?
lo estoy enviando con muy poco gas. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es volver a ¿cómo se llama? A establecer mi proceso, pero hacia el lado. Lo tengo que cargar hacia este lado. A ver, déjenme volver a hacer lo mismo. Estoy hablando de 2.5, 2.75 y 3.0. Acá está. Yo les estaba diciendo que tengo mi proceso, mi refresco, lo estoy enviando con muy poco gas. ¿Qué puede ocasionar que yo mande mi refresco con poco gas? Pues que mis clientes empiecen a comprar otro producto, yo empiezo a perder ventas, no estoy cumpliendo, aunque la mayoría de mi producto está dentro. Ustedes dirán, está dentro de 2.5 y 3, pero no está correctamente balanceado mi proceso en cuestiones de la cantidad de gas para este producto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues toda esta parte de aquí, jalarla, válgase la expresión, trasladarla hacia la derecha, para que de esa manera yo pueda establecer más prácticamente esta forma de empezar a trabajar de manera correcta. ¿Cómo lo logro? Porque aquí estoy hablando de estadísticamente, pero ¿cómo logro pasar esto para acá? Hay una forma y hay una herramienta, hay una metodología que nosotros lo conocemos como, pues, el proceso de Seis Sigma, y entonces a través del proceso de Seis Sigma generamos un proyecto de Seis Sigma y empezamos a reducir la variabilidad del proceso. Cuando empezamos a reducir la variabilidad del proceso, entonces estamos hablando de que nosotros estamos trasladando este proceso hacia la derecha y estamos a la vez reduciendo esta cantidad de barritas. Y entonces eso me permite generar un poquito más de datos. ¿Cómo lo puedo hacer? Insisto, puedo manejar Seis Sigma y a través de la metodología de Daymap yo lo puedo manejar, es decir, voy a definir mi proyecto, voy a medir, voy a analizar, voy a mejorar y finalmente voy a controlar mi proceso. Si yo aplico esa metodología, entonces yo puedo mejorar mi proceso. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, podemos decir que yo tengo entonces que mejorar el proceso y puedo hacer que yo pueda establecer mis controles de manera más eficiente y de manera efectiva. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Yo puedo manejar aquí, le voy a dar datos, bueno, calculadora, datos aleatorios, voy a generar datos, número de filas, yo quiero 110 datos, estoy manejando 110 datos, almacenar en columnas, yo quiero almacenar en C3, lo voy a manejar C3. La media, vamos a poner la media que teníamos era 2. Teníamos 2.6, perdón, voy a tener 2.7, lo voy a jalar un poquito más hacia acá, vamos a ponerle en 2.8 y vamos a cerrar la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Pues le vamos a poner que ahora tenemos 0.0
23. Y entonces ya tengo mis datos. Si yo quiero saber o quiero hacer otro histograma y quiero ver cómo está este proceso cuando ya apliqué mi metodología Six Sigma, entonces le voy a decir que quiero ahora C3. En las mismas etiquetas las voy a dejar, no me las va a seleccionar porque no le he dado la orden, pero quiero manejar esta parte de aquí. Y entonces, si ustedes observan, ya tengo mi proceso de manera diferente. Ya tengo un proceso de manera diferente. Si yo quiero poner las líneas de referencia, pues entonces le noto que tengo 2.5, 2.75 y 3.0. Y entonces ustedes observan y vean hacia dónde moví mi proceso, comparado a cómo estaba antes, a cómo está ahora. ¿Sí? Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Si ya comparé y vi cómo está mi proceso, ahora está más cargado hacia la derecha. ¿Qué es realmente lo que hicimos? Moví la media y moví la desviación estándar. Con eso yo estoy moviendo mi proceso. Esto es estadísticamente, insisto, en la vida real, en la empresa, tendríamos que aplicar algunas herramientas de ingeniería industrial o alguna metodología como es la de Six Sigma que nos puede ayudar a mejorar este proceso. Y entonces Minitab, ¿cuál es el papel que juega Minitab? Bueno, que Minitab me permite analizar, es la herramienta que me permite analizar y me permite saber exactamente qué está sucediendo con el proceso, cómo está mejorando y me está demostrando que si hay mejoras o no hay mejoras. Entonces, Minitab me está ayudando a saber cómo está esta parte. Entonces, ustedes observan que de esa u otra manera, yo ya estoy mejorando mi proceso. Hasta aquí solamente estoy analizando el proceso. Si yo quiero saber esta parte, déjenme quitar esto. Yo les dije que hay tres grandes directrices para control estadístico del proceso, que era la media y la desviación estándar, que era la variabilidad. Ya vimos cómo está la media y la variabilidad. Me falta ver rápidamente lo que es la estabilidad, que es el otro concepto. Y recuerden que cuando yo les dije estabilidad, pues hablamos de gráficos de control. Y entonces yo me tengo que ir a gráficos de control, me voy a herramientas, gráficos de control, y quiero hacer un gráfico de variables, porque es un gráfico de variables, y le doy que está la información para gráficos. Dice, ¿todas las observaciones por una gráfica están en una columna? Sí. Entonces yo le digo, quiero hacer primero la de C1, le doy. El tamaño de su grupo, vamos a darle 3. Normalmente en la vida real, allá en la empresa, tomamos 3 refrescos, vamos y le medimos la cantidad de CO2. Entonces le vamos a dar 3 refrescos y le doy a aceptar. Y entonces yo ya me hizo o me elaboró mi gráfico de control. ¿Qué me faltó aquí? Me faltó darle los criterios. Vamos a hacerla de nuevo, porque me faltó aquí hacer gráfico de control, subgrupos, esta es correcto, y opciones, me voy a datos, opciones de barra. Me voy a pruebas, y yo digo que le voy a asignar las 8 pruebas, los criterios de las 8 pruebas, para que me analice mi gráfica en función a las 8 pruebas. Y entonces yo ya tengo mi gráfica de esta manera. Y tengo mi proceso. Este proceso será estable porque ese es el otro concepto. Estabilidad del proceso. Sí, es estable, la respuesta es estable,
No tengo puntos fuera del límite de control. No tengo puntos fuera del límite de control. Entonces, los 8 criterios que están aquí dice, las pruebas se realizaron con tamaño de muestras desiguales, pero aún así no me refleja ningún criterio de los 8 que yo le asigné a la gráfica, no me da nada. Entonces, conclusión, es un proceso estable, es un proceso que solamente tiene pues, causas comunes, no tiene especiales, solamente son comunes, y por lo tanto es un proceso estable. Como ya analicé mi proceso desde el punto de vista media, a través del histograma, desviación estándar a través del histograma también, y de las estadísticas básicas, estoy analizando mi gráfico de control a través, para demostrar la estabilidad de mi proceso, pues ahora lo que me falta es analizar cómo está este proceso con respecto a lo que quiere el cliente. Este es análisis de proceso. Hasta aquí nosotros lo conocemos en estadística como la voz del proceso. Si me voy a través y quiero saber qué quiere el cliente y cómo, entonces me voy a estadística, bueno, a gráficas. Estadísticas, herramientas de calidad. Y me voy de herramientas de calidad, me voy a capacidades de proceso, le digo normal, y entonces quiero que esté en una sola columna, le digo que seleccionar. El tamaño de su grupo le dijimos que son 3. El límite inferior le dijimos que el cliente quiere 2.5. El límite superior dice que es 3.0. Y la media, si quiero se la asigno, y si no, pues no se la asignamos. Y entonces le doy a aceptar. Y curiosamente, lo que me da es este gráfico. ¿Qué puedo observar en este gráfico? Tengo todo lo que ya hicimos. Tengo mis gráficos XR. Tengo cómo están comportados mis datos, cómo están ubicados mis datos. Tengo la prueba de normalidad que hicimos. Tengo el histograma. Y tengo lo más importante, mi información de lo que yo quiero y de lo que yo tengo. ¿Qué CPK tengo? Tengo .65 a corto plazo. A largo plazo tengo un CPP que es de .63. Estoy hablando que es un proceso malísimo. Malísimo. ¿Sí? Estoy hablando de la primera parte del primer proceso, de la columna C1. Si yo quiero hablar, bueno, voy a hacer otro gráfico acá. Voy a estadísticas, herramientas de calidad, voy acá, normal. Y, a ver, le doy a aceptar. Pruebas. ¿Es correcto? Ok, sí está bien. Sí está bien. Entonces, también puedo hacer otra gráfica aquí que me permite conocerlo. Voy a capacidad de proceso normal. Y puedo saber también, esa es otra forma que yo puedo conocer. Puedo seleccionar el tamaño de su grupo, también me da 3, 2.5, 3.0 y le damos a aceptar. A ver, opciones. Ok, le voy a dar que quiero un nivel de Z. Y entonces me va a hacer otro gráfico y me dice dónde está ubicado, pero aquí ya la ventaja es que yo tengo mi nivel Z que es de 1.88. Es malísimo. A corto plazo, digo a largo plazo y a corto plazo es 1.96. Es un proceso muy malo.
malísimo, malísimo. ¿Sí? Recuerden que no llega ni a 3. Entonces, es un proceso y este proceso, si ustedes observan, está hacia la izquierda. Es lo que yo les digo, aunque la mayoría de los datos de mis refrescos están saliendo por arriba del límite inferior de especificación, mi proceso es malo, muy malo. Si yo quiero hacer ahora otra gráfica, pero con la de capacidad normal, pero ahora quiero hacerla con la de C3. Y entonces le doy a aceptar. Y vamos a ver cómo está C3. Y si ustedes observan, cambió muchísimo. ¿Sí? Estamos hablando de que estamos prácticamente perfectamente bien. Es algo teórico que yo les estoy demostrando, pero que de una u otra manera el proceso mejora demasiado. Finalmente, ¿qué puedo y qué me ayuda a Minitab? Me voy a asistentes, me voy a análisis de capacidad, antes y después, comparación de capacidades, y entonces digo que los datos se encuentran en una columna, ¿sí? ¿En qué columna? La primera, le doy a seleccionar, el tamaño del subgrupo son 3. Luego me voy a la segunda columna, que sería C3. El tamaño también 3. Y el límite inferior es de 2.5. El límite superior es de 3.5, 3.0. Le damos a aceptar y me da esta grafiquita que me dice exactamente cómo estaba mi proceso y cómo lo mejoré y cómo está actualmente. Entonces me dice cómo está antes y cómo está después. Y con toda la información, aquí tengo la media de antes y después, tengo la desviación de antes y después, tengo la capacidad de PP y de PPK, tengo sus valores y de esa manera yo puedo mejorar mi proceso o lo puedo establecer para que en un momento dado me compare cómo estuvo antes y cómo está después. Y de esa manera yo puedo estar utilizando Minitab para poder estar mejorando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que traté de demostrarles o darles una pequeña demostración? Porque realmente es lo mínimo. No estamos hablando del uso de muchas herramientas que tiene Minitab, pero con esto yo les estoy dando a entender que Minitab es un software que me permite, que tiene las herramientas estadísticas para que yo pueda analizar, primeramente, analizar cómo está mi proceso, cómo puedo mejorarlo a través de técnicas de ingeniería industrial, porque Minitab no me va a mejorar el proceso. Minitab simplemente me demuestra cómo está su comportamiento del proceso y en función a ese comportamiento yo utilizo otras técnicas que puede ser, por ejemplo, como la que les mencioné, la metodología de IMAD, como Lean Manufacturing, como otras herramientas de Kanban, como todas las otras herramientas que ustedes conocen, las voy a aplicar para mejorar el proceso. Una vez que a medida que estoy mejorando, yo solamente hice el inicio y el final, pero también Minitab me permite ir midiendo cómo va avanzando la mejora del proceso. Y entonces yo puedo medir el inicio, durante la mejora del proceso yo puedo utilizar Minitab y después puedo medir cómo está el final para comparar, perdón, el inicio, durante y al final del proceso de mejora. Entonces, Minitab es una herramienta estadística que me permite analizar, dar seguimiento, medir y dar seguimiento y finalmente demostrar que se mejoró la calidad. Esa es la importancia de Minitab en la calidad, que es una herramienta estadística que me permite saber cómo está,
cómo voy mejorando y finalmente qué alcancé con esa mejora con respecto a calidad, que son los requerimientos y las necesidades de mis clientes. Pues por mi parte, hasta aquí en mis comentarios, mi explicación y pues, no sé, alguna pregunta, algo que ustedes, algún comentario, alguna inquietud que ustedes tengan, con todo gusto platicamos. Les voy a dejar de compartir. Pues ¿Alguien tiene alguna? nada, sí, comentario. Y es acerca de que creo que es muy cierto todo esto, todo este ejemplo que nos está dando, y creo que Minitab más que nada nos facilita mucho de ese trabajo que tal vez en algún tiempo se llegó a hacer a lápiz, porque así como nosotros que estamos estudiando ingeniería industrial, vamos viendo todo esto de los procesos en control estadístico, y vemos que pues tal vez no es la mayor complejidad, pero sí se lleva su tiempo. Entonces yo creo que así como usted nos lo muestra en este ejemplo, hizo variación de una hora, media hora, y cuando nosotros a lápiz nos hubiéramos llevado demasiado tiempo. Entonces creo que además de aprender en nuestras clases la importancia y cómo se realiza el procedimiento, también es muy útil este tipo de herramientas que nos facilitan y pues nada. Igual en los comentarios, profe. A ver, déjame ver dónde están los comentarios. Los comentarios en el chat. Pues sí, yo les puedo comentar que realmente este software militar es algo que pues, nos ayuda bastante, y que de una u otra manera nos permite, pues yo le llamaría agilizar, como bien lo dijo su compañera, nos ayuda a agilizar el trabajo estadístico, ¿no? Porque si de una u otra manera sí nos llevamos suficiente tiempo, y eso nos permite, pues, valga la expresión, perderlo cuando lo podemos utilizar en otras actividades. Recuerden, en la industria no nos podemos dar el lujo, yo diría, de estar haciendo muchos cálculos. Necesitamos tener alguna herramienta muy práctica, muy rápida, para que nosotros estemos atendiendo nuestro proceso, nuestras líneas, y a la vez nos estemos trabajando, estemos laborando en un análisis, en algo que nosotros podemos trabajar estadísticamente, que nos va a ayudar a mejorar nuestro proceso, nuestros servicios, ¿no? Entonces, sí es algo importante esto que ustedes también están comentando. Es un software de mucha utilidad. Yo les puedo prácticamente en la planta Coca-Cola Minatitlán, también en Puebla, estuve en 2 plantas Coca-Cola, y en planta Minatitlán, en Puebla teníamos otro software que se llama, sí, en ese tiempo se llamaba Superset Milenio. Es un software, todavía existe, es un software estadístico, y ese estaba pues conectado a algunos servidores de las líneas de producción, y que de una u otra manera a nivel supervisión, a nivel gerencia, permite analizar correctamente el proceso a cualquier hora. Si me voy a la planta de Minatlán, también teníamos exactamente lo mismo, teníamos Minitab, y de una u otra manera se podía utilizar
en una línea automatizada que teníamos 100% automatizada, utilizábamos Minitab y todo era muy práctico, muy fácil y podíamos estar monitoreando y estar a tiempo, yo le llamaría, previniendo antes de que mi proceso se vaya fuera de control, sea inestable, puedo corregirlo. Y entonces eso es una garantía de la utilización de estas herramientas estadísticas y de estos software. Entonces sí, yo les recomiendo, si tienen oportunidad, traten de estudiar este o cualquier otro software estadístico, cualquiera. Es importante que ustedes lleven conocimiento sobre el manejo de algún software estadístico. Ese es mi comentario. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? Pues por mi parte, lo único que me resta decirles es que realmente fue una plática muy corta, muy simple. Nos podríamos llevar mucho más tiempo, cursos, 1, 2, 3 cursos sobre Minitab, conociendo y aplicando cada una de sus herramientas que en un momento determinado se utilizan. Ahorita simplemente, créanmelo, fue pues una plática así superficial, yo le llamaría, nomás como diciéndoles, miren lo que se puede hacer con una pequeña muestra de utilización y aplicaciones de algunas gráficas. ¿Sí? Pero de que se puede hacer muchísimo con esto es bastante. Si no hay comentarios de mi parte, les agradezco mucho su interés y el haber estado compartiendo con ustedes estos minutos, este tiempo, y la verdad, pues yo me gusta, me encanta a veces platicar con ustedes porque también aprendo. Pues por mi parte, muchas gracias y fue un gusto y un honor haber platicado con ustedes. Profe, antes que se retire, por cierto, Sí, profe, me pasaba, ¿sí me podría dar la opción para volver a hacer anfitrión, por favor? Ahí perdón, mismo, por favor. déjame ver dónde, porque yo me quedé platicando y ya no hice nada. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ya me salí o todavía no? En la, A ver, dime dónde. donde se encuentra mi imagen, hay 3 puntitos. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Ahí Ajá, están 3 puntitos. Y le va a dar ajá. en la opción de dice hacer anfitrión. Caray, a ver, espérame, no te encuentro. ¿Te veo la imagen? Ahí, A ver, ahora sí ya me perdí contigo. Sigue hablando de ahí para que te encuentre, para que te marque aquí sigo. Zoom, Ajá, sí, para sí, que sí, te aparezca. ya te vi. Ajá. A ver, En, en la, Ajá, ya vi. ¿Dónde? ¿Qué debo de oprimir? hacer anfitrión creo que es la opción. Hacer anfitrión, desactivar. Hospedador, algo así me parece. Hacer Ajá, hospedador. ajá, Ándale, ser hospedador. hospedador. Sí. Ya le di.